Lo más importante del profesor es que, aparte de ser licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, que es lo base, ¿no?, es autor pone aquí diversas, no, me consta que son multitud de obras, publicaciones, artículos de opinión y además artículos de opinión que han sentado en muchas de las ocasiones cátedras y tendencias en la forma de pensar de esta nación. Su trayectoria profesional, lo más importante, es que ha sido director general de empleo entre 1985 y 1990, subsecretario en Asuntos Sociales del 90 al 93 y vocal asesor encargado del Observatorio de la Negociación Colectiva en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Evidentemente tiene muchísimos más puestos, trayectorias personales y profesionales, pero esto podemos decir que es un atisbo de lo que el profesor es y de lo que nos va a contar. La estadística fundamental que hay para medir el empleo y el paro, es decir, para medir, para cuantificar, para evaluar la posición de una persona en edad de trabajar en el mercado de trabajo, es la encuesta de población activa, la EPA, que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística. La EPA es la única estadística existente con periodicidad adecuada para hacer un análisis tanto coyuntural como estructural del mercado de trabajo, es decir, periodicidad inferior a un año, que da información de las 4 variables fundamentales del mercado de trabajo, es decir, población activa, población inactiva, ocupación y paro, la única. Porque el paro registrado, por ejemplo, solo da información del paro y las afiliaciones a la seguridad social solo dan información de algo parecido al empleo, pero no de todas las demás variables. Por lo tanto, la única que puede estimar cosas como la tasa de paro, pues es la EPA, y ninguna otra. La población de 16 años, que es la población en edad legal de trabajar, se puede descomponer en población activa y población inactiva. Y la población activa, a su vez, es la población ocupada más la población parada. Por lo tanto, población inactiva es aquel que tiene 16 años, pero que ni es ocupado ni es parado. Es decir, que no está en el mercado de trabajo. Esa sería la población activa. A partir de ahí, pues se puede calcular la tasa de actividad, la tasa de ocupación, la tasa de paro. La tasa de paro se calcula como el porcentaje que representa el paro sobre la población activa. Esa sería la tasa de paro. En estos momentos tenemos un 23,5 de tasa de paro. Quiere decir que casi 1 de cada 4 activos está en paro. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad mucho mayor, además, si sabemos que el 61,9 de los parados son parados de larga duración. Es decir, que llevan al menos un año en paro. Esto no es solo una barbaridad, es una auténtica tragedia. Y estos datos, pues, se obtienen de la encuesta de población activa, solo de la encuesta de población activa. Pero claro, son datos muy graves, muy dramáticos, y por eso muchas veces se minusvalora la EPA. Se dice que la EPA no es una buena estadística y que es mejor utilizar, por ejemplo, el paro registrado. Claro, vamos a ver cómo el paro registrado da 1,5 millones menos de parados que la EPA. Por eso a determinados políticos les interesa utilizar el paro registrado y no la EPA. Es la única estadística existente, digo, que puede estimar todas las variables relacionadas con la posición de una persona en el mercado de trabajo, una persona en edad de trabajar. Además, es la única que utiliza criterios internacionalmente reconocidos, tanto por la OIT como por Eurostat. Y es la única que sus criterios son totalmente objetivos, no sujetos a procedimientos administrativos, totalmente objetivos. Las 2 variables fundamentales, población ocupada o empleo, y población para el paro, los criterios que siguen, digo, son criterios objetivos que están establecidos por conferencia de estadísticos, de estadígrafos de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, y las definiciones son muy sencillas, las voy a dar para que se entienda muy bien de lo que hablamos. Para la OIT, y por lo tanto para la EPA, para la encuesta de población activa, un ocupado es una persona en edad legal de trabajar, 16 años, que tiene empleo en esa semana.
en la semana de referencia, luego ya diré cuál. Y tener empleo basta con haber trabajado 1 hora en toda la semana. 1 hora. Con 1 hora se ha ocupado. Esto es bastante importante saber. E incluso puede ser que tenga empleo y que no haya trabajado en 1 hora, y también es ocupado. Por ejemplo, no ha trabajado en 1 hora pues, por vacaciones, por un conflicto laboral en la empresa, por averías de la máquina, porque tiene licencia para exámenes, porque está de permiso de maternidad, porque está suspendido disciplinariamente de empleo y sueldo, etc. Pero sigue siendo ocupado, aunque no ha trabajado ni 1 hora porque tiene una vinculación estrecha con el empleo. Por lo tanto, el término población ocupada es muy amplio y esto nos dejará entrever algo. Muchos políticos y muchos responsables, por ejemplo, de la COE, han criticado mucho las cifras del paro de la EPA diciendo que están claramente sobrevaloradas. No están sobrevaloradas, no pueden estar sobrevaloradas si una persona con que haya trabajado 1 sola hora en toda una semana es ya ocupada y no es parada. Es decir, no es cierto la sobrevaloración del paro. En todo caso, estará sobrevalorado el empleo, pero no el paro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante saberlo para no dejarnos engañar demasiado. Un poco siempre nos engañan, pero que no nos engañen demasiado. Si el empleo, entonces, es la población en edad legal de trabajar, que los últimos años, que ha trabajado al menos 1 hora en la semana, ¿el paro qué es? Pues el paro será aquella persona en edad legal de trabajar que no está ocupada, por lo tanto no ha trabajado 1 hora, que busca activamente empleo, y se entiende que busca activamente empleo cuando lo ha hecho en las 4 semanas anteriores, y que está disponible para trabajar. Disponible para trabajar quiere decir que puede trabajar dentro de 2 semanas, en las 2 semanas siguientes. Es decir, un parado es una persona en edad legal de trabajar, que no está ocupado, que busca activamente empleo y que está disponible para trabajar. Y todas estas cosas tienen que dar a la vez. Por ejemplo, un estudiante que ha acabado la carrera de Económicas en Valladolid y que se pone a buscar empleo activamente, hace todo lo que hay que hacer para buscar un empleo, se inscribe en una oficina pública de empleo, manda cartas a las empresas, da la tabarra a toda la familia para que le busquen un empleo donde sea, etc. Pero ha tenido la desgracia de tener un accidente de tráfico, iba en una moto y se ha roto una pierna y está hospitalizado durante 3 semanas. No es para, porque no está disponible para trabajar en las 2 semanas. Es decir, que se tienen que cumplir todas las condiciones para que una persona sea parada. La EPA es una encuesta trimestral. Es una encuesta trimestral y es una encuesta, al ser una encuesta, es una encuesta de muestreo, es decir, que se hace a través de una muestra. Y esta encuesta está dirigida a la población que reside en hogares familiares, en viviendas familiares. Esa es otra característica. Por lo tanto, aquellos que viven en hoteles, pensiones u otro tipo de hogares colectivos, como pueden ser conventos, etcétera, no están incluidos en la EPA. Solo los que residen en hogares familiares. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta, que los que habitan en hogares colectivos están excluidos. La encuesta se realiza a través de una entrevista que es personal la primera y telefónica la siguiente. Ya vamos a ver luego que a uno le pueden, una familia que esté en la encuesta de población activa, que entre a formar parte de la encuesta, de las entrevistas, va a estar 6 trimestres consecutivos. Luego la primera encuesta es personal y la siguiente es telefónica. Y se hace cumplimentando un cuestionario. Y aquí hay una de las cuestiones más problemáticas de la EPA, que todas las entrevistas de todos los miembros de cada hogar, de cada vivienda, los hace una sola persona. Esto puede ser un problema cuando, por ejemplo, el agente, aunque la gente busca horas distintas y llama por teléfono para quedar, pero puede ocurrir que llegue a una casa donde esté la abuelita de 92 años, que sea la que va a contestar todos los cuestionarios de todos los miembros del hogar. El problema que esto
subyacente que puede tener, no porque no sea una excelente persona, sino por la información deficiente e insuficiente que puede tener. El periodo de referencia de los resultados de la EPA es el trimestre. Ya he dicho que es una encuesta trimestral. Los resultados se refieren al trimestre, más bien a una semana media del trimestre, porque es una variable stock, no es un flujo. Flujos nos lo daba una estadística tremendamente buena que existía, que se ha referido el decano del Colegio de Economistas, de la encuesta de coyuntura laboral, que daba datos de flujos de entrada y de salida, altas y bajas. En cambio, la EPA no. La EPA solo nos da el stock, la situación de una persona en un momento determinado, en el momento de la entrevista. Por lo tanto, como las entrevistas se hacen a lo largo de todo el trimestre de forma uniforme, pues va a ser representativo la encuesta de población activa de la situación en el momento, en el centro, en el momento medio del trimestre. Y el periodo de referencia de la información va a ser en general la semana anterior a la entrevista. Por eso cuando digo que una persona, si se detecta que está ocupada porque ha trabajado una hora, esa hora la ha hecho en la semana anterior a la entrevista. En general, porque hay otros periodos de referencia distintos. Por ejemplo, he dicho antes que la búsqueda de empleo es en las 4 semanas anteriores y la disponibilidad para trabajar en las 2 semanas siguientes. Luego, aunque el periodo de referencia de información en general es la semana anterior a la entrevista, hay algunas excepciones, pocas, pero lo que importa es que la persona resida en España, no donde trabaja. Por ejemplo, una persona reside en Irún, pero trabaja en Bayona, no trabaja en España. Pero al ser residente en España, es ocupado en la EPA española aunque trabaje en Bayona. Pero el ciudadano de Villar, que va todos los días a Fuenterrabía a trabajar, será ocupado en la EPA francesa, pero no en la española porque no es residente, aunque trabaje dentro de España, en el interior de España. Esto es muy importante. El concepto predominante en la EPA es el de residencia, independientemente de que trabaje dentro o fuera de España. Importante para tenerlo. La muestra es aproximadamente 65.000 hogares familiares, lo que viene a ser representativo pues, de unas 300.000 personas en edad de trabajar, 250.000, 300.000 personas en edad de trabajar. Es una muestra de un tamaño suficientemente representativo, muy adecuado y no tiene nada que envidiar a otras encuestas de población activa que existe en otros países, porque además todas siguen los criterios, como he dicho, de definición de la OIT y los criterios de los reglamentos de la Comisión Europea de Europa, que suele ser Eurostat, la Oficina Estadística Europea, la que establece estas normas. Es una muestra, insisto, de unos 65.000 y, bueno, la forma de determinar la muestra lo dejo para el final, si da tiempo. La muestra se renueva cada trimestre una sexta parte, es decir, cada hogar está 6 trimestres y una sexta parte de los hogares se renuevan, se sustituyen por otro hogar en cada trimestre. Lo que pasa es que si tenemos 65.000 hogares, unas 300.000 personas en edad de trabajar, claro, la forma, vamos a ver, la EPA no te autoclasificas tú, es decir, hay un cuestionario muy amplio y después de que has rellenado el cuestionario, por una serie de procedimientos informáticos, los que han contestado a estas preguntas tal, son ocupados, los que han contestado a estas otras son parados, los que han contestado sí a estas otras son inactivos, etc. Por lo tanto, no te autoclasificas tú, te clasifica el procedimiento informático que tiene la EPA.
Y eso es bastante objetivo y se te clasifica en función de que cumplas esos criterios objetivos que he dicho antes de definición del empleo y del paro. Pero si tenemos 350.000 o 300.000 personas en edad de trabajar en la encuesta de población activa, ¿cómo voy a sacar de aquí, por ejemplo, que hay 5,5 millones de parados? Es decir, lo que tengo que hacer es elevar los valores que obtengo de la muestra a la población total. Y para eso, la encuesta de población activa, el INE, utiliza proyecciones demográficas trimestrales. Todos los trimestres, el INE ha hecho una proyección demográfica de cuántas personas en edad de trabajar existen en ese momento. Y por lo tanto, si la población en edad de trabajar, por ejemplo, son de 38,5 millones y la muestra es de 300.000 personas, tengo que elevar estos 300.000 a los 38,5 millones por una cosa que se llama factores de elevación. Factores de elevación, que es elevar los resultados de la muestra, de los 600.000, a los resultados de toda la población, que son los 38,5 millones. Y de ahí salen, por ejemplo, los 5,5 millones de casos. Una cuestión muy importante en la encuesta es cómo se trata la falta de respuesta. Si se puede no responder porque te niegues a responder, o se puede también por negativa, o se puede no responder porque estás ausente en el momento de la entrevista, no hay nadie en casa, o porque la gente tiene una dirección que no encuentra el domicilio, no está bien puesto en la dirección del domicilio, no lo encuentra. Es decir, negativa, contestar, ausencia de cualquier miembro de la familia en el momento en que va el agente o en el momento en que llama por teléfono el agente entrevistador, y inaccesibilidad. Bueno, pues es importante cómo se trata estas faltas de respuesta. Y se trata de forma distinta según sea la primera entrevista o sea las entrevistas posteriores. Y se trata también de forma diferente según sea negativa contestar de que sea ausencia o inaccesibilidad. Si es por negativa contestar en la primera entrevista, se sustituye al hogar por un hogar diferente, pero obtenido aleatoriamente de la misma sección censal que en el anterior. Entonces, aquí se sustituye, no pasa nada. Se niega a contestar, pero se sustituye por otro y la muestra se mantiene igual. Pero si es una primera entrevista y es por ausencia, porque no se le encuentra, o por inaccesibilidad, se intenta el contacto otra vez, se intenta varias veces el contacto, y si sigue produciéndose la ausencia o la inaccesibilidad, no se sustituye la vivienda, no se sustituye el hogar. Y si es a partir de la segunda entrevista, lo que se hace es, tanto por negativa como por ausencia o por inaccesibilidad, se repiten los resultados de la entrevista anterior, de la encuesta anterior, del trimestre anterior, y si se mantiene, si persiste la ausencia o la inaccesibilidad, tampoco se sustituye. Luego solo se sustituye en la primera entrevista si es por negativa, y no en todos los demás casos. Pero claro, daros cuenta que eso produce pérdidas de unidades muestrales, pérdidas de hogares. Y si las pérdidas son muy importantes, puede dañar a la representatividad de la muestra. Y aunque no sea muy importante, también es relevante que la ausencia se distribuya aleatoriamente o que no se distribuya aleatoriamente. Y no se suele distribuir aleatoriamente, porque el problema es que tiene más probabilidad de estar ausente en el momento de la entrevista, por ejemplo, un matrimonio joven que trabajan los dos y que tienen un horario de estos que tienen ahora los jóvenes. Con lo cual es más fácil que estén siempre ausentes. Pero claro, daros cuenta que esto quiere decir que se está infrarrepresentando a un colectivo muy específico. Matrimonio joven que trabajan los dos. Por lo tanto, estás infrarrepresentando al empleo. Estás infrarrepresentando al empleo. Teniendo en cuenta que las oficinas públicas de empleo tampoco se caracterizan por una gran eficacia en la gestión de la colocación, pues la gente tiende a solo registrarse si sirve para algo la oficina pública de empleo.
Y solo es obligatorio inscribirse si tienes derecho a cobrar prestaciones por desempleo o si quieres acogerte a alguna medida de política activa de empleo, como puede ser, pues, beneficiarse de un curso de formación profesional o de otras cosas así. Pero si no, no tienes demasiado interés para inscribirte en una oficina pública de empleo. Por eso es mucho más fiable el dato de la EPA, que me da todos los métodos, todos los procedimientos de búsqueda de empleo que hay, que existen, que el paro registrado, que se limita a aquellos que se han inscrito en una oficina pública. Primer problema gordo para la fiabilidad del paro registrado. Y el segundo es que una persona puede ser desocupada, no trabajar, estar inscrito en una oficina pública de empleo, cumplir los criterios de la OIT y, por tanto, los criterios de la EPA para ser clasificados como parados y clasificarse por la oficina pública de empleo como no parado. Porque hay una norma, una orden ministerial del 11 de marzo de 1985, que no se ha cambiado, que establece unos criterios básicamente administrativos para calificar a una persona como parada o no como parada. Por ejemplo, un estudiante de estudios regrados oficiales menor de 25 años o que teniendo más de 25 años no haya tenido nunca un empleo anterior, nunca se va a clasificar como parado dentro del parado registrado. Se clasifica como demandante de empleo inscrito en una oficina pública de empleo no parado. En cambio, la EPA, si esa persona está buscando activamente empleo y está disponible para trabajar, al menos que haya tenido el accidente de la moto, pues va a ser parado. Y hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, los que buscan empleo solo para el verano, tampoco se clasifican como parados registrados. Los que buscan empleo a tiempo parcial por menos de 20 horas a la semana, tampoco son clasificados como parados registrados. Los mayores de 65 años, aunque no cobren pensión de jubilación, tampoco lo son. Los que estén buscando empleo y están en ese momento en incapacidad temporal, aunque dentro de 2 semanas no lo estén, pues tampoco están clasificados como parados, etc. Y todos los beneficiarios de una cosa muy típica que tenemos en España, que es el subsidio agrario eventual de Andalucía y Extremadura, todos esos tampoco son parados registrados. Luego tenemos una serie de instrumentos que no hay que ser tampoco demasiado umbreras para decir que, hombre, me quedo con el paro de la EPA. La Contabilidad Nacional da 3 conceptos de empleo. Da la población ocupada, que sería equivalente a la EPA, lo que llama empleo equivalente a tiempo completo y puestos de trabajo. Puestos de trabajo sería como las afiliaciones, es decir, que entraría a formar parte del pluriempleo. Una persona puede estar ocupada con varios puestos de trabajo, puede estar pluriempleada. Lo que me interesa es que quede claro lo que es el empleo equivalente a tiempo completo. Es decir, cómo pasa la contabilidad nacional de la población ocupada al empleo equivalente a tiempo completo. Pues, por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo parcial la mitad de la jornada se le considera como media persona a tiempo completo. Es decir, que 2 ocupados a tiempo parcial la mitad de la jornada será un empleo equivalente a tiempo completo. Es decir, que el empleo equivalente a tiempo completo tiene en cuenta la jornada laboral. Acabo ahora comparando el empleo de la EPA con el empleo de la contabilidad nacional. Con el empleo, no con el empleo equivalente a tiempo completo. Lo equivalente a la EPA es la población ocupada de la contabilidad nacional, no el empleo equivalente a tiempo completo, porque la EPA da empleo a tiempo parcial también. No sería correcto hacer esa comparación. Bueno, después del cambio que se ha producido en la contabilidad nacional para tener en cuenta esas actividades ilegales que decía antes, como prostitución, tráfico de drogas, sicarios, etcétera, pues resulta que es de 1,5 millones, pero a favor de la contabilidad nacional. Hay 1,5 millones de ocupados más en la contabilidad nacional que en la EPA. Y esto tiene sentido porque he dicho que la contabilidad nacional utiliza como base fundamental la EPA, pero que lo complementa con otras fuentes estadísticas. 1,5 millones. Pero aquí hay una cosa, y con esto acabo, porque si no digo esto lo dejo todo de malas formas,
este 1,5 millones no se distribuye igual entre asalariados y no asalariados. Y cuidado, en asalariados, el empleo de la Contabilidad Nacional supera el empleo de la EPA en 2 millones de personas. En 2 millones de personas. El total he dicho que es 1,5 millones. Luego, si los asalariados supera la Contabilidad Nacional o la EPA en 2 millones de personas, en no asalariados, la EPA supera a la Contabilidad Nacional en 0,5 millón. Vamos a ver si lo sacará, pues igual sería. Comparo el empleo de la Contabilidad Nacional con el empleo de la EPA. Y es mayor la cifra del empleo de la Contabilidad Nacional en 1,5 millones. Pero si lo desagrego entre asalariados y no asalariados, la superioridad de la Contabilidad Nacional sobre la EPA es de 2 millones en asalariados. Eso quiere decir que los no asalariados supera la EPA, ahora al revés, a la Contabilidad Nacional en 0,5 millón. ¿Y a qué se puede deber este desastre total de las cifras? Pues a que la Contabilidad Nacional, que utiliza los criterios del sistema de cuentas europeos, lo que se llama el SEC, pues utiliza unos criterios diferentes. Por ejemplo, os pongo un ejemplo y luego lo decimos. Un fontanero que ha creado una sociedad comunitaria con su mujer y su hijo. Una sociedad. Que el único que trabaja como fontanero es él. Pues a este fontanero, como tiene una sociedad que es copropietaria, se le considera como asalariado. En términos de contabilidad nacional, se le considera como asalariado de la empresa. Y en cambio la EPA, a ese fontanero, lo va a calificar como autónomo, como trabajador por cuenta propia, como no asalariado. Por esto hay este desnivel de las cifras. La definición que hace el SEC 1995, que ahora se ha corregido por el SEC 2010, pero que esto se mantiene igual, es que los propietarios de sociedades, incluyendo las cooperativas, cuando trabajan en las propias sociedades, son asalariados y no autónomos.